El siguiente video procede de Reddit. Fue subido sin ninguna descripción y el propio autor no respondió ni una sola vez a ningún comentario, pregunta o petición de detalles sobre lo que vamos a ver. Solo sabemos lo que implica el nombre del video, que el suceso tuvo lugar en una vieja oficina abandonada, probablemente durante algún tipo de exploración. La persona que grabó el video oyó gritos fuertes y aterradores. Pero en lugar de huir, decidió ver de dónde podían venir los gritos. Por supuesto, poco después de subir el video a internet, empezaron a acumularse las preguntas. ¿De quién eran los gritos? ¿Dónde está exactamente ese lugar y lo más importante? ¿Quién era la persona vestida de negro que salió corriendo de la misteriosa habitación y por qué el video terminó en ese momento? ¿Le ha pasado algo al autor? Quizá no fue él quien subió el video. Quizá el autor consiguió captar accidentalmente el momento del asesinato y fue el asesino quien lo colgó en internet después de encargarse de su autor original. Esto explicaría la falta de actividad del autor. Un video tan corto y tantas preguntas. Por desgracia, es poco probable que alguna vez obtengamos respuestas. Los hospitales abandonados suelen considerarse puntos calientes cuando se trata de fenómenos paranormales, especialmente los hospitales con una historia oscura. Una de las instalaciones médicas abandonadas más paranormales del mundo es el complejo médico Penhest, en Estados Unidos. El lugar fue increíblemente polémico, ganándose el apodo de la vergüenza de Pensilvania. Fue cerrado después de que el público se enterara de la forma en que se trataba a los pacientes. Eso incluía, por ejemplo, un tratamiento con descargas eléctricas o inyecciones de enormes cantidades de fármacos. Poco después del cierre del hospital, mucha gente empezó a hablar de figuras translúcidas que se veían por los pasillos, gritos aterradores que salían del edificio y, quizá lo más intrigante, de niños pequeños que correteaban por el hospital de noche. El youtuber Franco TV, cuya afición es investigar lugares encantados, se desplazó hace un tiempo al complejo hospitalario de Penhest en plena noche. Instaló una cámara frente al edificio y comenzó la exploración. Para ser sincero, si entras en un lugar así por la noche, ni siquiera necesitas fenómenos paranormales. La inquietante atmósfera y el ambiente son más que suficientes. Poco después de entrar, Franco se topó con una sala claramente destinada a los niños. Las paredes estaban llenas de dibujos infantiles y había juguetes esparcidos por el pasillo, pero de momento, ningún fenómeno paranormal. Solo oscuridad y silencio. Al cabo de un tiempo, sin embargo, la situación empezó a cambiar. Empezó a oír sonidos extraños que venían de lejos. Por supuesto, pensó que podría tratarse de otra persona, pero a la pregunta hola, no hubo respuesta. Hello? En su lugar, solo un momento después, se oye algo parecido a un objeto que cae justo detrás de él. Watch your ears, guys. Lower your volume a little bit. Hello? Por supuesto, decidió comprobarlo.
pero lo que escucho poco después obligaría a casi cualquiera a correr. I'm gonna say hello one more time. In fact, I'll say something else. Can you knock on the door again? Oyó algo que sonaba como un niño pequeño. Oh, I'm freaking out. Holy shit. I'm literally getting knocking on that door down there, and someone just answered. Franco decidió comprobar los pisos superiores del edificio. En el camino escucho muchas cosas, pero algo más pasó. Una puerta que se abre y se cierra sola en un lugar así no es normal, sobre todo porque la habitación estaba vacía. Si hubiera sido algún tipo de broma y alguien hubiera salido corriendo, simplemente lo habríamos oído. Franco continuó su exploración hasta que se encontró en el infame sótano. Decidió ver qué había al final y entonces experimentó algo realmente asombroso. Due to negative or positive air pressure, I could be wrong. I'm going over there anyway. La sábana del final del pasillo se movía como si una persona invisible la hubiera atravesado. Sin embargo, al inspeccionarla, resultó que no había nadie allí. Entonces, ¿realmente Franco experimentó de primera mano los infames fenómenos paranormales del manicomio de Penhest? Si no es así, ¿cómo explicarlo? Asegúrate de ver este video al completo en el canal de Franco, el enlace como siempre en la descripción. El siguiente video es de un hombre llamado Dana. No tiene absolutamente nada que ver con fenómenos paranormales y su trabajo se centra en su bicicleta. Sin embargo, en su canal podemos encontrar un video con un título bastante interesante, Ghost Caught on Camera. Ese día, como de costumbre, salió a dar una vuelta por las afueras de la ciudad y por el camino se encontró con un edificio viejo y abandonado. Dana decidió echar un vistazo más de cerca y ver lo que encontraría dentro. Fuck was that? Fuck that man. That shit was fucking creepy, dog. I was like, what the fuck was that? I wonder if like cops come out here and shit and like see if there's fucking people making drugs in this shit. They got it, cause this is like some prime real estate. Oh, fucking fuck. Oh my god, fuck that. Fuck this place. Dude, I legitimately have goosebumps. God, where did that fucking come from? Oh, I'm getting out of this bitch. I am getting out of here. You know, I don't necessarily believe in like paranormal activity or ghosts or shit like that, but I was genuinely freaked out at that moment in my life. Like for a moment, I was pretty like, I don't know if it was scared or just terrified or like what the fuck is happening right there. Like I think I was just
in shock. I think that is the best way to describe that moment. Like I was in shock. I was like, what the hell? Cuando vi el video, al principio pensé en un vagabundo o un yonki tirando cosas para ahuyentarlo. Sin embargo, más tarde vi que el techo de esta casa estaba completamente dañado. Entonces, ¿podría alguien siquiera esconderse allí? O tal vez no era una persona sino algo mucho más difícil de explicar. Házmelo saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.